Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Glorita. Buenas noches con todos. ¿Cómo le va, compañero Bolívar? Aquí tratando de aprender cada día más. Aprender aprendiendo, dijo. No hay más. ¿Ya hicieron las tareas? Yo nomás hice lo que hicimos ese día, ¿cuándo fue? Jueves, miércoles. No he hecho más. ¿Qué les parece si le solicitamos la clase que faltaba para el día sábado? Sábado no. En todo caso, el viernes. Viernes sí. Sábado no. Son días de descanso, ya uno se cansa. Sí, es verdad, para el viernes está muy bien. Sí. Sábado me levanto hasta tarde, hay que hacer muchos oficios. No. Sí, verdad. A mí también me toca cocinar, planchar, es grave. Tienen toda la razón. Amado. Compañeros, una pregunta. ¿Alguien de ustedes es profesor de contabilidad? Buenas noches con todos los presentes, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Cecilia Tigre. Buenas noches con todos, compañeros.
Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, con todos. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Espero se encuentren bien ustedes y su familia en su casa, ¿no? Acá estamos con bastante frío en la sierra. Yo estoy en Riobamba hoy y está un frío increíble. Espero. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, vamos entonces a arrancar el día de hoy. Vamos a trabajar ya un poco una parte ya del proceso mismo como tal de generación de producción y de recursos digitales didácticos, ¿no? Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, lo primero que debemos trabajar es con la información que vamos a generar nuestros recursos. Para ello vamos a aprender el día de hoy a buscar información, ¿cierto? Vamos a aprender a cómo encontrar fuentes confiables. Si bien es cierto, tenemos una currícula definida, sin embargo, los contenidos como tal los debemos generar y cada vez sabemos que se van actualizando, ¿no? Bueno, me voy a permitir apagar también la cámara para mejorar la conectividad en el caso, por si acaso, y recomendar que en sus casas también no utilicen los familiares el internet para poder mejorar la conectividad, ¿no? Bien, entonces antes de arrancar vamos a revisar el material de trabajo que tendríamos para el día de hoy. Me confirman si es que ya se está compartiendo, si lo pueden ver. Estamos en el aula virtual. ¿Sí, no? Sí. Perfecto. Bien, bueno, estamos conectados hoy 30, somos un poquito más, pero espero se sigan uniendo. Algunos compañeros no han realizado las actividades que habíamos planificado, algunos les falta trabajar el quiz, el foro, bueno, las actividades que habíamos planificado. Entonces voy a activarles hoy después de clase una media hora para que lo puedan hacer de 10 a 10 y media, los que han faltado. Los que no, pues ya deberán hacer el trámite de justificación. Hemos creado ya la siguiente pestaña, el tema de hoy. Buenas noches. Perdón que Sí. le interrumpa, Dígame. Magister. Buenas noches con todos. Miren, yo tengo un inconveniente. Yo hice el deber de unas 2 preguntas ¿Ya? y contesté bien, pero el rato de calificarme me sale como 0. Como siempre me percato en las cosas, yo sé capturar hasta acabar el curso, siempre percato para poder volver a investigar y ver. Entonces yo, el rato que yo iba haciendo, iba capturando y di finalizar y me sale la nota como 0. Entonces no sé qué es o a qué se debe. ¿Ya? Bien, bueno, ya lo vamos a revisar, compañera Michelle, ¿no es cierto? Michelle. No, ¿ya? lo que pasa es que estoy ahorita con la plataforma de mi hija. Soy Colcha. Ya, No puedo, ya, no he podido compañera, cambiar yo le el voy a... nombre, pero ya voy a ver cómo Sí, lo está hago. bien, no se preocupe, no es problema. Ya le apunto aquí y le revisamos la plataforma, ¿no? Ya, le agradezco Compañero, bastante. claro, gracias. Compañero Carlos Andrés, ¿está levantando la mano? Sí, buenas noches. Yo te levanté la mano porque yo el día jueves o miércoles, no recuerdo, yo no me he podido unir al acompañamiento, pero yo realicé las actividades, por ende no sabía que el foro lo activaba los administradores, ni el quiz tampoco lo pude realizar por ese mismo motivo. Entonces lo activa de 10 a 10 y media para realizarlo. El foro está abierto hasta el fin del curso. El quiz sí tiene un límite, entonces el quiz sí le vamos a habilitar hoy para que lo puedan dar
De 10 a 10 y media estaría perfecto, porque se demoran 2 minutos Sí, en porque eso, ¿no? yo quise ese día hacer todo, porque yo ya estaba revisando todo lo que había y tuve ese inconveniente, como creo Está que bien. el jueves no hubo clases, me parece, el jueves no hubo clases, no se pudo preguntar. Está bien. Hoy les voy a activar el quiz a los que no han podido realizarlo el fin de semana por obvias circunstancias, ¿no? Ya, Para que estén listo, gracias. pendientes. Ok. Compañero Paul. Sí, profe, buenas noches con todos. A mí me pasó algo raro con el quiz. Al momento que ya lo realicé, esas preguntas, luego me salió cambiado. Al momento que ya la calificación me salió cambiado con los dos ítems, la misma, como es la misma opción. Entonces sí me pareció un poquito raro. Igual la pregunta en la primera no estaba la pregunta. Solo estaba, ¿qué será? No, como afirmación, ya porque se estaba en el curso, le leí un poquito, sabía de lo que se trataba, De eso se más no trata, así estaba es. como pregunta. Ujú, Así es. De eso se trataba. Es un análisis de lo que se trató en el curso, ¿no? claro, entonces, Ujú. pero me salió las dos con la misma opción, luego de haber puesto cambiado, ¿no? No Hoy digo que vamos los a... compañeros van a hacer ahorita y entonces seguía darles la pauta ahí. Ajá. No les doy la respuesta. Ah, sí, por eso. Ajá. Claro, el día, a ver, la primera semana de julio vamos a trabajar justo en aulas virtuales y vamos a aprender a crear estos cuestionarios. Y posiblemente sea un error de usabilidad más bien, ¿no? Porque no se Ajá. puede cambiar, eso está programado. Entonces, bueno, de todas formas va a estar hoy habilitado para que lo puedan rendir lo que no han rendido, ¿no? Ya, y la última, profe, ¿eso ya debe estar calificado o no todavía? Todo lo Claro, que se leí. califica automático. El quiz no, los otros, el foro y esas Ah, no, cosas los que... foros no. Los Ah, ya, foros sí, todavía hay que calificar al listo. final el número de participaciones. Ya, Ajá. pues, gracias. Ok. Compañera Kaylee. ¿Cómo está, Magíster? Buenas noches. Bueno, Una pregunta, yo recién me incorporé, no sé, a lo mejor si me puede ayudar, por favor, con el link de la plataforma o no, claro, no, de la... usted le debieron haber matriculado. Si es que no, no le puedo ayudar yo porque no soy administrador. Tiene que conversar con la empresa en donde se inscribió, con ingeniero López o con la persona, perdón, Cabezas, o con la persona que realizó la matrícula, la inscripción. Ellos le dan sus credenciales para que pueda acceder y le van a dar el link también, ¿no? Ya, Magíster, muchas Por gracias, muy favor. amable. Bienvenida entonces de antemano. Gracias. Sí, de pronto los compañeros que se están integrando el día de hoy o esta semana están los videos también en el aula virtual para que lo puedan revisar y puedan igualarse con las actividades, ¿no? Bien, entonces les mencionaba que habíamos creado ya el material para la clase de hoy, que son, empezamos con la unidad de herramientas digitales pedagógicas para generación de contenidos. Entonces, toda esta semana vamos a trabajar en búsqueda de información, en recursos para validar la información y bueno, y empezaríamos a crear nuestros contenidos para luego incluirles en un aula virtual. Si de pronto alguien domina la aula virtual, pues no hay problema, simplemente lo perfeccionamos, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a trabajar en búsqueda de información académica. Tenemos un micrófono prendido, compañeros, si me ayudan apagando, por favor. Gracias. Nuevamente está trabajado con la metodología PASIE. Tenemos la sección de exposición en donde están las diapositivas y un material de lectura que lo deberíamos revisar entre hoy y mañana para que puedan realizar las actividades. Tenemos una sección de rebote en donde está información complementaria para entender la búsqueda de información y un archivo en Word que nos va a servir de plantilla para la práctica que vamos a hacer el día de hoy. De igual manera tenemos una tarea que está habilitada hasta el día domingo. Esta tarea ya les voy a explicar en su momento. Es muy sencillo, es un documento de Word con unas 2 tablas, muy sencillo, ya vamos a aprender. Y un quiz que igual va a estar habilitado hasta el día
domingo que deben realizarlo. Yo les recomendaría, si es posible, hoy o mañana realizarlo para que no se acumulen con las tareas, ¿no? Bien, entonces, bueno, está toda la información y todo el material en el aula virtual para que lo puedan revisar. No se olviden, en la parte de video de las clases, para un tema de refuerzo, están los videos de las clases que hemos trabajado la semana anterior, ¿no? Bien, entonces para entrar en materia, hoy vamos a trabajar, como les decía, en búsqueda de información, que no es más que un proceso de general, ¿no es cierto? Un proceso global en donde nosotros vamos a buscar contenidos de información válida. Ustedes conocen que en el Internet y en todos los recursos que existen como tal, hay un altísimo porcentaje de información no validada, de información que puede ser no válida, de información que puede ser errónea o equívoca, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos aprender a filtrarlo. ¿Por qué puede haber esa información? Ustedes conocen, Internet no tiene dueño, por lo tanto cualquier persona que tenga acceso al Internet puede publicar cualquier contenido, sea verdadero o no, sea buena información correcta, una información adecuada o no, se puede publicar. Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad de discernir qué es lo adecuado y no. Tomando en cuenta que, por ejemplo, cualquier estudiante que no conozca de algún tema, entra al Internet, pone una palabra clave, el título, el tema, y le sale un contenido. Si lo lee, él va a darlo por cierto, porque no sabe cuál es la verdad, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a confundir. Nosotros debemos asegurarnos que siempre encuentren información verdadera. Es uno de los grandes problemas de contenidos de Internet como tal, por cuanto existe varia información inadecuada, científica, cultural, social, etcétera, que no es validada. Para controlar ese problema, nosotros vamos a trabajar con herramientas y recursos en donde de alguna forma, no al 100%, pero un alto porcentaje garantizamos que la información ha sido revisada por pares. ¿Qué significa esto? Significa que alguien revisó, dio un ok, algún grupo, alguna comunidad académica, una comunidad educativa, revisó el contenido y lo validó. Entonces nosotros ya pudiéramos tomarlo como válida, ¿no es cierto? Es como un libro. Si tenemos un libro de una editorial en donde fue revisado los contenidos, pues podemos confiarlo. Pero si vemos un libro que no tiene editorial y que ha sido hecha por realizado por alguna persona que no ha pasado un proceso de revisión, esa información puede no ser adecuada. Sí, pero bueno, sin embargo de ello, lo que queremos es buscar información de una forma eficiente de algún tema o de alguna temática en general que queremos ubicar y determinando también de qué tipo de fuente queremos consultar. Ya vamos a ver más adelante, existen fuentes primarias, secundarias, terciarias, ¿no es cierto? Y también nosotros podemos decidir si queremos consultar en tesis, en libros, en artículos de revistas científicas, periódicos, inclusive videos, ¿no es cierto?, que de alguna forma nos permiten acceder a alguna información. Tomando en cuenta que este tipo de fuentes de información nuevamente tienen que ser validadas, es decir, provenir de alguna institución o empresa que ha revisado el contenido y garantiza que es adecuado. Justamente con estas nuevas tecnologías es muy sencillo publicar cualquier cosa en la red, facilito. Y esto es un tema a favor y un tema en contra. Es un tema a favor porque tenemos disponibilidad de información abundante, ¿no es cierto? De cualquier cosa que nos podamos imaginar encontramos información, ¿sí? Pero es también una desventaja porque esa información, si es que no buscamos en lugares adecuados, puede no ser información correcta. Entonces, de alguna forma debemos acudir a fuentes que garanticen, ¿no es cierto?, a través de este proceso de búsqueda y de estos mecanismos que nosotros vamos a aplicar, que la información sea fiable, que sea de calidad, ¿no es cierto? No quiero
hacer buena o mala publicidad de algunas cosas, pero vamos a entrar a lugares en donde la información no es muy adecuada. ¿Sí? Es de dominio público, por ejemplo, El Rincón del Vago, Wikipedia, monografías.com, que si bien pueden estar con nombres, no sabemos si en realidad son los autores efectivos, ¿no es cierto? Yo puedo crearme un perfil de Facebook, por ponerles una idea, con un nombre cualquiera, y publicar cualquier información, y alguien que no conozca lo va a tomar por cierto. Y así fuese errónea la información, no me van a cerrar porque el Internet no tiene dueño, entonces yo puedo publicar lo que yo desee. Para evitar esto, justamente la comunidad científica y académica lo que ha generado es un conjunto de recursos que permitan localizar información viable, más allá del proceso nuestro de validar que exista. Por lo general, todas las direcciones web que terminan con .edu, quiere decir que es una institución educativa, de alguna forma se podría decir que esa información es más fiable, ¿no es cierto? Porque proviene de una institución educativa. Sin embargo, de aquello conocemos que existen instituciones educativas de alta y baja calidad, y una tesis puede ser no tan adecuada también, ¿no es cierto? Aunque la institución lo haya validado. Entonces nosotros debemos garantizar esto. Ya vamos a ver cómo. Ahora, también de toda esta cantidad inmensa de información que existe en el Internet, nosotros debemos ser eficientes. No podríamos leer 1000 artículos para sacar una conclusión. Debemos saber exactamente qué tipo de información buscar, por fechas, por autores, por impactos, por resultados, etcétera, de tal suerte de llegar a la información que queremos en el más corto tiempo posible y con la información mayormente fiable. ¿Sí? Esto es bastante complejo porque tenemos millones de información en Internet y podríamos de alguna manera no llegar a la información correcta. ¿Sí? Entonces, para ello, la clase de hoy es el conocimiento de una serie de técnicas que queremos aplicar para conseguir justamente esta información viable, ¿no? Ahora bien, existe esta libertad en todo lo que hacemos, en todos los ámbitos, más aún en el tema de búsqueda de información académica y científica. Entonces no existe una metodología de búsqueda ideal, eficiente, adecuada, ¿no? Por varios parámetros, por ejemplo, el idioma, ¿sí? Yo puedo buscar, por ejemplo, en términos agrícolas, por ejemplo, yo puedo buscar sobre, se me ocurre algún producto, alguna semilla, alguna característica organoléptica, qué sé yo, ¿sí? Que de pronto, si lo buscamos en inglés, va a ser más eficiente porque existe el nombre científico, ¿no es cierto?, el nombre técnico, que si lo buscamos en español puede existir muchas traducciones diferentes o equívocas. Entonces siempre hay que buscar el nombre original. De pronto queremos buscar un marco teórico, entonces buscamos de 5 años para atrás. Si queremos buscar para un estado del arte, entonces buscamos de los 5 últimos años. Si queremos definiciones, posiblemente tengamos que buscar 10, 15 años atrás, ¿no es cierto?, cuando nació la primera definición. Si queremos hacer una epistemología o si queremos hacer una taxonomía, pues tendremos que buscar con diferentes parámetros. Sin embargo, hoy vamos a trabajar con una técnica, pienso yo, una de las más utilizadas, que nos permite filtrar esa información, ¿sí? Ahora esto se perfecciona con el uso. Mientras nosotros más trabajemos en investigación bibliográfica, más eficientes vamos a hacerlo. De alguna manera aquí existen compañeros de nivel básico, nivel medio, bachillerato, de nivel superior inclusive, lo que significa que vamos a necesitar actualizar nuestra información para nuestras clases, ¿no es cierto? Aunque tenemos un currículo predefinido en educación media,
los contenidos siempre tienen que ser actualizados. Porque también existen las adaptaciones curriculares de contenido, como ustedes ya lo deben dominar. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, no existe una única forma de realizar la búsqueda, pero hoy vamos a ver las más comunes en nuestro país y en nuestro entorno académico científico, ¿no es cierto? Pero como les decía, siempre va a depender de qué es lo que queremos buscar. Si queremos buscar para una tesis, para un proyecto, para un trabajo, si queremos justamente buscar para clases, es diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué es diferente? Porque si busco para un trabajo de fin de grado, yo voy a buscar conceptos definidos de otros autores que hayan tenido el mismo problema, otros autores que tengan la misma técnica, otros autores que tengan la misma solución, posiblemente, o que trabajen en un entorno similar. Pero si busco para clases, yo tengo que enfocarme a varios aspectos adicionales. El tema, el nivel de estudio, las características del entorno, las características tecnológicas que tienen mis estudiantes para poder impartir o compartir la información más adecuada posible. Si estuvieron ustedes en el webinar que hicimos de este curso, ahí hablamos un poquito sobre esto también. Por supuesto, a educación básica no lo vamos a poner un PDF que lean, ¿no es cierto? Ellos no saben leer. Ahí buscaremos un video o nos crearemos un video, un recurso audiovisual para llegar con ese conocimiento. Sin embargo, si estamos en educación superior o bachillerato mismo, educación básica, sí se puede trabajar con texto mezclado con recursos multimedia, recursos audiovisuales, inclusive con recursos lúdicos, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho de hacia dónde lo enfocamos. Bueno, entonces aquí de alguna forma tenemos una etapa para el proceso de búsqueda de información. Primero, analizar la situación que queremos solucionar o que queremos buscar. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el área que queremos buscar, ¿no? Ya cuando hagamos la práctica, vamos a ver que si yo pongo una palabra clave, me puede salir en todos un cúmulo de información tan amplio que no lo voy a poder manejar y que se puede inclusive malinterpretar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber sobre música y pongo música, me va a salir videos musicales, me va a salir la historia, me va a salir letras de canciones, me van a salir instrumentos musicales, etc. Es decir, debo definirlo y debo filtrarlo, ¿no es cierto? Entonces, para ello debo establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir música folclórica, música nacional. Ya se elimina bastante información y hacemos un filtro, ¿no? Y podemos decir música de Ecuador, ¿sí? O podemos decir música, y bueno, y vamos filtrando, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el campo de acción de la búsqueda? Luego, seleccionar las fuentes de información que vamos a utilizar. Nosotros definimos si queremos buscarlo en periódicos, en revistas, en libros. Lo más adecuado es en libros y revistas científicas, porque eso es lo validado. Inclusive las tesis no son revisadas, aunque hay un tribunal que lo verifica, el artículo que sale de esa tesis sí está bien revisado, porque es revisado por la comunidad. El tribunal puede ser que no lo haya revisado completamente las fuentes bibliográficas del contenido, entonces puede ser que no sea muy adecuado. Debemos seleccionar. Sin embargo, no significa que no se pueda utilizar de recursos, ¿no? Pero bueno, debemos seleccionar las fuentes de información. Luego debemos elaborar la estrategia de búsqueda. La idea es que la información que nosotros vamos a proporcionar o vamos a generar, los contenidos, deben ser revisados por otras personas que se llaman pares, es decir, profesionales de la misma área que tienen dominio del conocimiento y que van a verificar que las fuentes y el contenido sea el adecuado. Esta estrategia de búsqueda es obligatorio para que el revisor pueda rehacer nuestro trabajo
y debe obtener el mismo resultado, ¿sí? De esa manera garantizaríamos la calidad y la fiabilidad de la información. Entonces es obligatorio tener una estrategia de búsqueda y esto conlleva todo lo que acabamos de hablar hasta aquí. Luego de esta estrategia ejecutamos la búsqueda. Entonces ya vamos a buscarnos tal vez un motor de búsqueda y vamos a analizar el resultado de esta consulta para saber si es que nos fue útil o no. Luego de aquello recuperamos la información, lo almacenamos y pues ya se procede al análisis como tal. Esto es un proceso básico y sin duda todo lo hemos hecho, pero no de esta forma, de este mecanismo ya formal, sino tal vez de alguna manera empírica, ¿no? Pero este es el proceso formal que debemos seguir. Entonces, como les mencionaba, pues podemos trabajar en diferentes tipos de recursos, entre los más importantes y los más fiables, libros y artículos. Pues tendríamos resultados de investigaciones, tenemos reportes de evaluaciones o de diagnósticos, revisiones bibliográficas, síntesis, metaanálisis, que lo único que conciben con esto es generar o identificar toda la información o el contenido alrededor de algún tema. Mientras más específico sea, pues mejor, ¿sí? La recomendación que se haga la búsqueda en artículos, libros de los 3 a 5 últimos años, porque se entendería que la información está actualizada. Y también, según el tema, en el contexto y el entorno adecuado, ¿sí? Solo por poner un ejemplo, no es lo mismo tratar una gripe en la sierra que en la costa. No es lo mismo tratar una gripe en un país de Europa que en un país de América Latina. Entonces también eso es importante, analizar el entorno. Sin embargo, tenemos este tipo de información que podríamos nosotros considerar como válido, ¿no? Por ejemplo, existen artículos o libros que se dedican exclusivamente a concepciones teóricas y definen conceptos, variables, posibles hipótesis, tendencias de hacia dónde vamos con la información, reportes descriptivos, ensayos, artículos de opinión también. Recordar que la ciencia va generándose, va aumentando, va incrementándose, se basa en un criterio de un autor que fue validado. Pueden darse opiniones y sobre aquello hacerlo científico con pruebas, con test y validaciones, y ya se convierte nuevamente en conocimiento y se va generando. Sin embargo, los artículos de opinión solo nos sirven de referencia. Nosotros siempre debemos basarnos en información que tengan autores y autores validados, ¿no es cierto?, de revistas adecuadas, ¿sí? Tenemos también revisiones bibliográficas, es decir, existen muchos documentos que ya nos indican toda la información posible referente a un tema, que son los estados del arte o marcos teóricos. Sin embargo, de aquello, toda esta información que vamos a tener, nosotros lo debemos al final analizarlo y procesarla para generar el mejor contenido adecuado y pertinente. Es decir, vamos a discriminar la información, ¿sí? Vamos a seleccionarla de acuerdo a nuestra preferencia. ¿Quién define esa preferencia? Pues nosotros como requirientes de la información vamos a necesitar definir qué es lo que, cuáles son los parámetros de esta búsqueda y de esta selección. Obviamente esto, como les decía, sirve para que cualquier otra persona que quiera validar mi información, pues lo haga con el mecanismo que yo propongo y obtenga la misma información. Si no tienen la misma información, pues obviamente está mal hecho el proceso de búsqueda, ¿sí? Para el análisis, entonces debemos leerlo, entenderlo, vamos a comparar entre autores, vamos a comparar entre tiempos, momentos. Posiblemente, como les decía, el contexto es muy importante. Entonces, un autor concluye algo importante, algo válido, pero en otro autor concluye lo contrario. Pero puede ser que esté en otro contexto. Yo les pongo un ejemplo. Se hizo un estudio del famoso teletrabajo aquí en el Ecuador.
en el mes de noviembre salió que todo el mundo quería tener teletrabajo y el autor dijo, sí, la mayoría del país quiere seguir en teletrabajo. Y en marzo, entre abril o mayo creo que fue, otro autor decía, no, la mayoría del Ecuador ya no quiere teletrabajo. ¿Cuál de los dos autores tiene la razón? Los dos, ¿sí? Solamente que el uno fue en otro momento, en otro tiempo. Entonces hay que hacer un análisis para ver cuál es el que nos ajusta a nuestro objetivo de contenidos de información. Entonces ahí tendríamos que nosotros valorar la coherencia, la pertinencia, la suficiencia, inclusive la imparcialidad. ¿Sí? Entonces esto no es algo tan simple y por eso es que nosotros debemos siempre actualizar nuestra información, nuestros contenidos. Lo que antes se podía entender o interpretar de una u otra forma, hoy puede ser y de hecho en la mayoría de casos ya es diferente, ¿no? Ese análisis lo tendríamos que hacer siempre antes de generar nuestros contenidos o de valorar la información que vamos a utilizar. Entonces, bueno, como les decía, existen diferentes tipos de fuentes de información. Las fuentes primarias, secundarias y terciarias. La recomendación es de que siempre busquemos fuentes primarias. Es decir, del primer autor. Las fuentes primarias son las que contienen información original, ha sido que fueron publicadas la primera vez que se investigó sobre esta información, ¿sí? Y que no ha sido interpretada por ninguna otra, por otra persona, por otro par, ¿sí? Son resultados normalmente de una investigación y normalmente se puede encontrar como un artículo o un libro de un autor. ¿Por qué queremos que sea importante y buscar siempre información, fuentes primarias? Justo lo que nos dicen, ¿no? Que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por otro autor. Significa que si encuentro una tesis, la información de algún autor puede ser interpretada diferente en función de la investigación que lo han realizado. Entonces, y esa interpretación puede ser que para lo que yo necesito para generar mis contenidos no sea adecuado. Estas son las fuentes secundarias, ¿sí? Que es la información primaria, pero ya analizada, organizada. De pronto está una taxonomía, de pronto está sintetizado, de pronto está reorganizada, ¿sí? Y organizada para lo que ellos necesitan, para los de esa tesis o de ese otro libro o de ese otro producto de información, sin ningún, sin querer decir que esta información no es buena, de alguna manera está parcializado o está enfocado al objetivo de la investigación o de lo que ese autor requiera. Entonces las fuentes secundarias, a menos de que tengamos el objetivo en común, básicamente ya esa información puede haber sido alterada, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, estas fuentes secundarias normalmente tienen un listado también de, como una biblioteca, ¿no es cierto? Almacenada toda la información, organizadas por áreas, por temas, por tipos, etcétera, ¿sí? Y son bastante útiles cuando no se puede acceder a la fuente primaria. Posiblemente la fuente primaria sea de pago, posiblemente esté en otro idioma, que sé yo, está en chino, está en ruso y no conocemos, no lo podemos, y la traducción puede ser no adecuada, entonces preferimos una fuente secundaria en español que una fuente primaria en otro idioma. Sí, es posible, totalmente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también lo utilizamos. Y las fuentes terciarias básicamente son catálogos, son guías o es una colección de bibliotecas, una colección de referencias que permiten acceder a toda esta información. Vamos a poner un ejemplo aquí. La fuente primaria sería un libro, una fuente secundaria sería una tesis, ¿no es cierto?, en donde están analizados los contenidos de ese libro,
Y una fuente terciaria sería una biblioteca, sería el Google, por ejemplo, en donde están toda la información referente a ese tema y dentro de ello ese libro, esa tesis, etcétera, ¿no? Sin embargo, de ello nosotros no vamos a referenciar a una tesis, ¿no es cierto? Nosotros vamos a referenciar a un libro, a un artículo. Si ustedes tienen una tesis, lo único que es dueño el autor son las conclusiones. Lo demás es dueño de otro autor. De pronto el proceso experimental, si es que lo hizo, podría ser el resultado, podría ser del autor. Pero el proceso lo hizo basado en un proceso de algún otro autor. Un análisis estadístico, el resultado del análisis estadístico es del autor. Pero el proceso como hizo el análisis estadístico ya es de otra persona que definió ese procedimiento. ¿No es cierto? Entonces nosotros nos referenciamos cuando vamos a ver un marco teórico de una tesis y queremos utilizar ese contenido, no vamos a poner como referencia al autor de la tesis, sino vamos a poner al autor del marco teórico. Es decir, de dónde sacó la tesis de esa información y voy buscando hasta llegar a la fuente primaria. ¿Sí? De igual manera, si en Google encontramos una información, ponemos una palabra clave y encontramos una información, no vamos a poner como referencia a Google, ¿no es cierto? Sino vamos a entrar a la información, vamos a ver cuál es el autor y seguirle buscando hasta llegar al autor primario, siempre. A menos que no sea posible, se utilizaría una referencia de fuente secundaria. Esto es importante porque de lo contrario estaríamos primero violando los derechos de autor, propiedad intelectual, y segundo estaríamos referenciando a los autores que no son los adecuados y posiblemente a una información que ya fue interpretada por otro autor y por lo tanto puede ser no muy adecuado para nosotros y nuestro objetivo de contenidos como tal, ¿no? Bien, entonces siempre, como decíamos, es importante la revisión primaria, ¿no? No sé si está claro esta parte, pero necesitamos siempre referenciar en su mayoría a la fuente primaria, porque ahí vamos a tener reconocimiento de primera fuente y porque la información secundaria, a más de ser interpretada, ¿sí?, puede ser que esté parcializado o puede ser que esté en otro entorno. Solamente el entorno social, el entorno de aplicación, ya puede generar a una diferente interpretación, ¿sí? No es lo mismo generar contenido para una materia de ciencias sociales que para una materia técnica, ¿cierto? Por supuesto. Y claro, si la fuente secundaria está orientada a otro tipo de información, nosotros podemos también malinterpretar esa información. Por lo tanto, siempre será importante ir a la fuente primaria. Si es que no lo podemos hacer y tenemos fuentes secundarias, tendríamos que hacer validar esa información secundaria, de fuentes secundarias, perdón, con expertos en el tema, para saber si es que está realmente interpretado de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Esto es entonces un doble trabajo porque no sabemos si lo que hemos generado como contenido va a ser adecuado para mi asignatura, para mi materia, mi proyecto o lo que sea. Tendríamos que validar nuevamente esa información con expertos y eso va a ser mucho más complejo. Pero bueno, la fuente secundaria sí es útil para poder llegar a la fuente primaria, ¿cierto? Es decir, yo voy a buscar una tesis, un compendio, un libro de memorias, un congreso para encontrar la información y que me referencien al autor primario. Entonces busco el autor primario y esa información veo si es que en realidad es pertinente para lo que yo quiero consultar, ¿sí? Y claro, existen las fuentes terciarias que son bastante útiles para localizar las fuentes secundarias y con ello localizar las fuentes primarias, ¿sí? Entonces,
si yo les pongo en el quiz del día de hoy, ¿qué tipo de fuente es la que nosotros debemos referenciar o citar como fuente de contenido entre primarias, secundarias y terciarias? La respuesta correcta siempre será fuentes primarias, ¿cierto? Alguien levantó la mano, compañera Marisol. Gracias, Máster. Sí, yo tenía una pequeña duda. Por ejemplo, existen textos de compilación de varios autores. ¿Estos serían considerados como fuente primaria? No, estos son considerados fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque es una compilación de autores. Esos autores que han compilado son los autores primarios. Y cuando vamos a ese libro o ese artículo de ese autor, esa sería la fuente primaria. La compilación, un libro de memorias o cualquier otro documento serían considerados secundarios. Pero es importante, si usted tiene ya un libro de autores, para citar usted tiene que irse, no le vamos a citar a ese libro, al autor de este libro de compendios, porque lo que hizo es aglutinar criterios de otros autores. Nosotros tenemos que irnos a ver el autor de contenido que nos interesa y ahí citarle al autor principal. No podemos citar a un autor secundario, ¿sí? Sucede bastante, por ejemplo, una tesis, el marco teórico de una tesis se puede considerar igual un compendio de autores, ¿no es cierto? Entonces yo voy a la tesis y veo un concepto que me interesa y es que el autor de la tesis no ha puesto la referencia, yo asumo que es el dueño de la tesis del autor. Sin embargo, si yo busco una coincidencia con un software antiplagio, puede ser que me salga copiado de otra tesis, copiado de otro autor, de otro libro. Debo buscar cuál fue el autor que generó esa información por primera vez y ese es el autor. De lo contrario, nosotros estaríamos cayendo en plagio mismo, ¿no? No sé si le respondí. Sí, muchísimas gracias, dice. Muy bien. Bien, entonces, un poquito ya para terminar esta parte introductoria teórica, lo que vamos a hacer para buscar la información es primero definir una palabra clave. ¿Qué es una palabra clave? Puede ser una o varias palabras que nos permitan identificar el tema de una manera única, ¿sí? Si yo quiero buscar contenidos para matemáticas, mi palabra clave no podrá ser matemáticas, porque va a salirme muchísima información. Pero yo puedo poner trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo. Es un tema específico y me va a salir exclusivamente sobre aquello, ¿sí? Debo utilizar con lenguajes documentales palabras propias, no palabras ni formulismos que utilizamos en ciertas culturas, ¿sí? Sino un término que se utilice a nivel mundial para tener la mayor cantidad de información posible. Recordar que la mayoría de información más actualizada o más validada y más adecuada va a estar posiblemente en otro idioma y por lo tanto deberíamos utilizar términos que se reconozcan a nivel mundial, ¿sí? A menos de que, claro, necesite la definición de un tema, no sé, de una palabra exclusiva que se utilice solo en Ecuador, solo en la costa, en la sierra, etcétera, ¿no? Debo buscar estos campos de búsqueda y cómo buscar estos campos de búsqueda, cómo ver la manera de unir palabras para que se pueda filtrar de mejor forma la información. Vamos a manejar el mismo ejemplo. Si yo quiero música folclórica, posiblemente me salga música folclórica de toda América Latina, pero quiero poner entonces solo de Ecuador, entonces música folclórica de Ecuador. Pongo toda la frase completa y vamos a ver cómo funciona. O si no, digo, póngame música folclórica, música no folclórica, es decir, cualquier tipo de música menos la folclórica, ¿sí? Eso tenemos que definirlo en la estrategia de búsqueda. Si no tenemos una estrategia de búsqueda, pues no vamos a tener resultados
adecuados. ¿Cuál es esta estrategia? Primero, delimitar el tema, exactamente sobre qué queremos buscar. Obviamente debemos tener un conocimiento previo. Estas estrategias no son más que planes o procedimientos que vamos a aplicar para recuperar información de forma eficiente, de forma efectiva, y descartando la información que no sea relevante ni pertinente. Ya esos criterios de igual manera lo vamos a poner nosotros por medio de un Methodology Research que se denomina esta estrategia que vamos a ver hoy en el curso. Entonces planteamos la necesidad de información con algunas preguntas. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué nivel de profundidad necesito? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Sí? De pronto yo quiero, vamos a manejar el mismo término, música folclórica, pero eso igual es muy general. Entonces yo quiero saber música folclórica de los años 80. Ya es más específico, ¿no? Música folclórica de los años 80 en Quichua. O música folclórica de los años 80 de Bolivia. Listo, entonces ya vamos definiéndolo más. Mientras más específico tengamos, más eficientes vamos a ser en la búsqueda. Vamos a delimitar el periodo a cubrir, es decir, en qué tiempo vamos a buscar. ¿Sí? Obviamente vamos a querer lo más actual posible, pero es posible también que requiramos de algún otro periodo de fechas. Yo recomiendo siempre para todo, sea científico o académico, utilizar fuentes de los 3 a 5 últimos años. Eso garantiza que de alguna manera estamos trabajando con información actualizada. Luego delimitar el área geográfica, ya lo habíamos puesto de ejemplo, y también el idioma. ¿Sí? Pues bien, es posible que no domine el inglés perfectamente y los traductores que tengo no sean adecuados y no tengo una persona que me ayude con el soporte en la traducción, entonces pido directamente en español. Obviamente conscientes de que en inglés siempre vamos a tener una información más actualizada. No significa que si busco información de Ecuador, la voy a encontrar solo en español. En Ecuador existen muchísimos escritores, científicos, académicos que han publicado sus trabajos sobre realidades de Ecuador, sobre definiciones, conceptos, procesos, métodos, etcétera, que se apliquen en Ecuador, pero que en la revista o donde han publicado lo han solicitado en idioma inglés y lo han traducido. ¿Sí? No significa que si busco en inglés siempre va a ser información extranjera, ¿no? Significa que ha querido publicarlo en ese otro idioma para tener un mayor impacto, para tener una mayor cobertura, etcétera, de parámetros. ¿Sí? Yo puedo conseguir información de parroquias rurales del Ecuador fácilmente en inglés, en alemán, en portugués, sin ningún problema, porque simplemente el autor lo ha publicado en ese idioma. ¿Quién decide estos parámetros de esta estrategia de búsqueda? No hay una fórmula, como decíamos al inicio. Con la práctica vamos a ser más eficientes, pero no existe una fórmula. Nosotros vamos a definirlo. Si el resultado es adecuado, está perfecto. Si no, redefinimos la estrategia sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esta estrategia? En primera instancia, la palabra clave es fundamental. Puede ser una o varias. Recordar que si tenemos una frase de 20 palabras, posiblemente no encontremos. Ya vamos a ver, utilizando operadores lógicos, vamos a poder organizar mejor la búsqueda. Entonces, para buscar la palabra clave, el truco o la recomendación es identificar los subtemas, sinónimos, términos propios, palabras, los términos internacionalmente aceptados. ¿Sí? Podemos buscarlo la misma palabra en varios idiomas para tener una mayor cobertura, un mayor alcance. ¿Sí? Pero bueno, se puede siempre apoyarse de un diccionario, de un traductor, para poder buscar el término más adecuado de la búsqueda que queremos. ¿Sí? Y para ello generamos una ecuación de búsqueda. Les mencionaba que
el contenido que nosotros vamos a generar tiene que ser revisado y avalizado para poder entregarlo, ¿no es cierto? Para poder difundirlo. Entonces, el proceso de búsqueda para llegar a ese contenido también tiene que ser revisado. Entonces vamos a generar justamente esta ecuación, que no es más que una combinación de palabras y operadores lógicos, para que el revisor ponga la misma estrategia, el mismo query que se llama, y debe obtener el mismo resultado que nosotros hemos obtenido. Obviamente dentro del mismo tiempo que estemos buscando, ¿no es cierto? Y con las limitaciones que vamos a escribir en nuestra estrategia, se va a lograr llegar a la misma información. Para ello podemos utilizar estos operadores booleanos. Un AND, ¿qué significa un AND? Un y, ¿no es cierto? Busque lo uno y lo otro. Yo quiero música y romántica, va a buscar todo lo que encuentre en el internet sobre música y sobre romántico. Si pongo el operador booleano OR, me va a decir es un O, ¿no es cierto? Que puede buscar o lo uno o la otra palabra clave. Entonces, si yo pongo música romántica o música folclórica, va a buscar exclusivamente entre los dos términos. Pueden salir también los dos juntos, puede salir solo el uno, puede salir solo el otro. Igual que cualquier otro proceso, el operador funciona idéntico. Y también tenemos el operador booleano NOT, que es la negación, ¿no es cierto? Básicamente queremos excluir una palabra clave. Entonces, yo pongo música de los años 1980, not folclórica. ¿Qué significa? Que va a buscar todo lo que encuentre la palabra música, pero excluir todas las direcciones donde encuentre la palabra folclórica en este ejemplo. ¿Sí? Ya vamos a hacer una práctica de estos tres. Y finalmente, en la tabla de cómo construir nuestro Methodology Research. Si ustedes se fijan, esto lo vamos a realizar. Solamente les voy a leer rápidamente para entender cómo va a funcionar. El primer paso para la búsqueda de información es crear nuestra tablita de metodología de investigación, el famoso Methodology Research, que no es más que una tabla como la que estamos viendo, en donde tenemos primero la pregunta de investigación, qué es lo que queremos buscar, luego la estrategia de búsqueda, es decir, cuál es el alcance, el propósito de la búsqueda de información. Luego tenemos la fuente de información, exactamente de dónde vamos a buscar. Aquí dice libros, artículos, reportes técnicos, etc. Yo dejaría solo libros y artículos, por ejemplo. Nosotros decidimos qué poner. De pronto aquí digo tesis, porque quiero saber qué otras investigaciones se han hecho. Está bien. Motores de búsqueda, ¿cuáles? El Google Scholar, el MAS, o... Bueno, hoy y mañana vamos a ver varios motores de búsqueda para irlo incluyendo. Criterios de búsqueda, cuáles nuestras palabras claves, criterios de inclusión, cuáles vamos a incluir, los que estén en español, los que sean este año, etcétera, ya vamos a hacer un ejemplo. Criterios de exclusión, a quienes les elimino, criterios de evaluación, luego de tener la información yo voy a hacer un filtro particular, personal, y voy a eliminar los que no me convengan, ya vamos a verlo. Y finalmente un análisis de la información. Una taxonomía, un resumen, una comparativa, una línea de tiempo, etcétera, ¿no? Con esta estrategia de búsqueda yo aplico en algún motor de búsqueda, yo tengo algún resultado. ¿Sí? En el motor de búsqueda 1 tengo 50, 20, 30, 200, 1000, 2000 artículos, y esos son los que voy a leer para lograr mi contenido. ¿Sí? Entonces es fundamental primero tener esta tablita llena. Ya lo vamos a hacer. Y con esa tablita nos vamos a un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda no es más que una fuente terciaria de información, ¿no es cierto? Y permite encontrar contenidos en Internet por medio de las palabras claves. Entonces ponemos nuestro query, nuestra palabra clave, nuestra frase, y el motor de búsqueda va a ubicar en Internet. Existen varios. Hoy vamos a ver uno, mañana completamos con unos 4 más, y con eso pensaríamos que estaríamos listos para generar contenidos de calidad. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar hoy es en el Google Académico.
Y vamos a generar nuestra tabla de Methodology Research y esto es un deber, entonces vamos haciéndolo de alguna forma para que todos podamos, si es posible, y hacemos el deber en este momento y ya lo enviamos. Bien. Entonces, para ello, vamos a utilizar el método G-Research. Aquí tenemos un ejemplo ya creado, pero lo vamos a hacer con ustedes en conjunto. ¿Quién me ayuda? ¿Algún nombre de asignatura o tema a investigar, por favor? Vamos con educación física, ¿se puede? Por supuesto. ¿Qué queremos saber de educación física? Miren, vamos a hacer algo rapidito, solo para entenderlo, ¿no? Si yo pongo acá en el Google normal, educación física, si nos damos cuenta, salió 67.200.000 resultados. Es decir, buscó en internet donde encuentra la palabra educación y donde encuentra la palabra física. ¿Sí? Y encontró 67 millones de resultados. ¿Vamos a leer esa información? ¿Vamos a leer 67 millones de documentos, de enlaces? No, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Ahora, si yo le pongo solamente con tilde, vamos a ver que esto va a variar. Es posible que sí nos cambie, a veces sí tiene garantizado. Mire, ya bajó o aumentó. 351 millones. Es decir, las tildes también son importantes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Vamos a leernos estos 351 millones? No, ¿no es cierto? Entonces, de educación física, ¿qué queremos saber? Primero. Vamos. ¿Sobre qué quisiéramos? ¿Sí? Ya. Vamos ahorita, como estamos en esto de la pandemia, ubiquemos de riesgos de la pandemia en educación física. Bueno, entonces el tema va a ser riesgos de obesidad. COVID. ¿Perdón? De obesidad por el COVID. Vamos a ir. Vamos a ver. Claro, por ahí sí. Ya, pongámosle algo más interesante en América Latina, en Ecuador. En Ecuador. Ya. Listo. Este es mi tema, ¿no es cierto? Sobre ello voy a investigar. Claro, no es un tema de investigación, sabemos que tienen otros parámetros, pero bueno, ya estamos limitando. ¿Cuál es la pregunta de investigación que haríamos acá? Es decir, ¿qué es lo que queremos determinar? Queremos valorar el riesgo, me imagino, ¿no es cierto? Sí. O determinar, ¿no es cierto?, el nivel. Vamos a ponerlo. Determinar el nivel de riesgo de obesidad por la COVID en el Ecuador. Listo. ¿Sí? Eso iría en la primera parte. Recuerden, este es nuestro método research, este es el deber que vamos a dejar planteado la clase de hoy. Si es que alguien desea, puede hacerlo en conjunto y luego le revisamos a ver si ya está bien y lo puede subir como deber. O en su defecto, pues nos va a servir de ejemplo para los compañeros también. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra tablita del método research. Lo voy a poner con negrita y más grandecito para que todos lo podamos ver. Listo. Entonces, nuestra tablita empieza con el primer ítem que es... Vamos a hacerlo un poco más didáctico. Para dejarlo estructurada nuestra tablita, ¿no? Aspecto, descripción. Listo. Así debería estar nuestra tablita del método research, ¿no? Entonces, el primero es la pregunta de investigación, es decir, ¿qué queremos determinar? ¿Sí? Bueno, yo voy a dar mi charla sobre riesgo de obesidad por la COVID en Ecuador y quiero determinar justamente el nivel de riesgo. Listo. ¿Cuál es la estrategia de búsqueda? Es decir, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar, obviamente, COVID.
De pronto ahí me va a salir mucho, ¿no? Voy a buscar nivel de riesgo de obesidad. Voy a buscar, ¿quién me ayuda? ¿Qué más puedo buscar? Una estadística. Bueno, estadísticas de obesidad en pandemia. ¿Listo? Y profe, para hacerle más centrado, ¿no sería de ponerle un rango de edad? Para que no Ya, sea esos son tan criterios de temprano. inclusión. Ya le vamos a ir más abajito. Aquí sería búsqueda de las palabras. Entonces, yo lo que pensaría es que dividimos acá, ¿no es cierto? A nivel de riesgo, obesidad por la COVID y Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede ser obesidad por COVID para definirlo, nivel de riesgo y de pronto también Ecuador, ¿no? Listo. ¿En qué vamos a buscar? ¿En dónde vamos a encontrar? Posiblemente no vamos a encontrar libros porque el proceso de realizar un libro, sabemos, se demora entre 1 año y 2 años y la pandemia estamos a 1 año y medio. Posiblemente no encontremos un libro, pero bueno, lo podemos poner. Pero artículos sí vamos a encontrar, ¿sí? Actas de congreso sí vamos a encontrar, pero pongámosle nomás libros, de pronto tesis, está bien, ¿sí? Pero para garantizar tesis doctorales. Listo. Esa sería la fuente. ¿Quién define estas fuentes? Nosotros, ¿sí? Si usted me dice, no quiero congresos, pues le quitamos, ¿sí? Quitémosle. Listo. ¿Para qué me va a servir? El que va a revisar mis contenidos, mi información que lo voy a utilizar, va a aplicar lo mismo que estamos poniendo en este cuadro y le debe dar el mismo resultado, ¿no? ¿En qué vamos a buscar? En Google Académico, en más Microsoft Academic Research, o en ERIC, que son motores los más conocidos. Le vamos a dejar solo Google Académico para el día de hoy, para que sea más didáctico y no nos confundamos. ¿Cuál es el criterio de búsqueda? Vamos a buscar, aquí de alguna forma, aquí vamos a poner la fórmula de cómo vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Vamos a poner riesgo de obesidad and COVID. ¿Qué significaría ahí? Que vamos a buscar en donde encontremos riesgo de obesidad y COVID, ¿sí? Ya. Posiblemente no nos salga y vamos a regresar a cambiar las palabras, así que a propósito le vamos a dejar así. Ahora sí, criterio de inclusión. Vamos a borrar esto, que era el ejemplo anterior. ¿Cuál es el criterio de inclusión? Vamos a valorar solamente obesidad de 20 a 30 años de edad. ¿En qué edad? Sí. Obesidad. ¿20 a 30 años? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio podríamos tener? ¿Evaluación es ese? Sí, sí, porque vamos a tener que leer para saber de qué edad es, ¿no? En criterio de inclusión vamos a poner del 2017 en adelante. Como es en pandemia, esto es 2019, ¿no es cierto? En adelante, ¿qué más podríamos incluir? Vamos a incluir todos los que están en español, en inglés, como es en Ecuador, de pronto solo español, portugués, o no importa el idioma. Como Sí. varía estas cosas, sí importa el idioma. Pongámoslo entonces solo los que están en español, ¿sí? Listo. Entonces, criterios de exclusión, todos los que estén en otros idiomas. Criterios de exclusión, todos los que sean anteriores a 2019. Y todos los que sean, por ejemplo, obesidad. Eso sería inclusión. ¿Algún otro criterio de inclusión? Todos podemos ayudarnos. ¿Qué se pone en criterios de inclusión? Se ponen todos los términos o todos los criterios
para yo Obesidad. aceptar. Dígame. Obesidad. En inclusión como criterio. Es decir, solamente los que sean de obesidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a excluir todo lo que tenga que ver con otras enfermedades. ¿Cómo se llaman estas? Yo no soy experto. Mórbicas, creo que es. Listo. Ahora, una vez que ya tengo, miren lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a buscar obesidad por la COVID, nivel de riesgo, vamos a buscar estadísticas de obesidad, vamos a buscar esto en artículos científicos o en libros o en tesis doctorales, vamos a buscar por medio del Google académico, con el criterio riesgos de obesidad y COVID, que sería una fórmula, posiblemente aquí debamos poner más fórmulas. Solamente del 2019 en adelante, los que estén en español y exclusivamente de obesidad. Y vamos a eliminar los que estén en otros idiomas, los que sean anteriores al 2019 y los que traten de otra enfermedad que no sea obesidad. Hasta aquí estamos así. Una vez Doctor, que tenemos estos... Perdón un ratito. No sé si valga el aporte en fuentes de información. Reportes técnicos de la OMS. Pongámosle. Reportes técnicos. No necesariamente la OMS, porque la OMS, bueno, está en Estados Unidos, podemos utilizar también de Europa, ¿no? Podríamos dejarles reportes técnicos en general. Ya. Puede ser inclusive del COE cantonal, del COE de Ecuador, por ejemplo. Y si le ponemos de la OMS, ya no puedo utilizar de otros. ¿No es cierto? Entonces dejamos... Perdón, doctor, aquí una duda. Lo que pasa es que usted estaba hablando de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Entonces, al poner nosotros reportes técnicos de la OMS, eso pertenece a una fuente primaria. Y si nosotros le ponemos del COE cantonal o provincial, ya sería una fuente terciaria. Claro, claro, por supuesto que sí, pero la fuente terciaria me va a permitir identificar la secundaria y la primaria. Es posible que el COE cantonal se base en alguna resolución de la OMS, por ejemplo. Ahí mi cita, mi referencia bibliográfica va a ser de la OMS. Eso, a eso me refería. Pero, Gracias. en cambio, lo que sí podemos asegurarnos es que si cogemos un reporte del COE cantonal de, por poner un ejemplo, de Pichincha, estoy asegurándome que ese lineamiento de la OMS, que es de Estados Unidos, se está aplicando en Ecuador. Ya. Porque si de lo contrario puedo coger directamente de la OMS y pueden haber criterios que en nuestro país no se estén aplicando. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso es importante también esas fuentes terciarias. Bien, entonces, Okay. criterios de evaluación. Dígame. En ese criterio de búsqueda también lo aumentamos en Ecuador, porque ahí sería riesgo de obesidad, Ecuador y es. Listo, le podemos. Veamos cómo nos sale. Es posible que aquí no nos salga ninguno. Hay que irlo depurando, ¿no? Justamente de eso se trata esto. Ahora tenemos, una vez que tenemos puesto todos estos parámetros en el motor de búsqueda, en este caso, nuestro motor de búsqueda es del Google académico, lo vamos a descargar. Nos descargamos unos 40 o 50. Leemos los abstracts o leemos el prólogo, bueno, el índice, qué sé yo, algún contenido general y sabemos si es que nos sirve o no. Entonces, bien, voy a ponerlo todos los que sean de 20 a 30 años, como nos dice acá, ¿sí? Todos los que sean en Ecuador exclusivamente. Es posible que se hable de América Latina y en general, pero entonces yo quiero solo de Ecuador. Por ejemplo, hasta aquí podríamos hacerlo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Vamos a hacer una taxonomía, vamos a hacer un resumen, una tabla comparativa o una línea de tiempo. ¿Qué escogemos? Línea de tiempo. Ojo que podemos hacer también un ordenador gráfico, cualquier otro recurso, cualquier cosa, ¿no? Bueno, el compañero dice, voy a hacer con todo eso una línea de tiempo, borramos lo demás. Listo. ¿Sí? Una vez que tenemos determinado nuestro methodology research, lo que vamos a hacer es aplicarlo para sacar los totales. ¿Sí?
En este caso solo tenemos Google Académico. Este archivo está en el aula virtual, ¿no? Que les va a servir de ejemplo. Esto de aquí no nos sirve por el momento, ¿no? Listo, solo está aquí. Listo, entonces vamos al Google. Voy a abrir otra ventanita. Recordar que el Google es uno y el Google Académico es específico para búsquedas, ¿sí? Entonces vamos a buscarle el Google Académico. Y entramos, ¿no es cierto? Ya no es del Google normal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Google Académico es un motor de búsqueda que existe una filtración. Toda la información que vamos a encontrar en el Google Académico es considerada más válida que la que se utiliza en el, o se puede encontrar en el Google general. Es decir, en el Google Académico ya tenemos información validada. Es decir, antes se llamaba Internet 2, no sé si ustedes se acuerden. Varias universidades y centros de investigación y comunidades académicas y científicas se unieron para garantizar que la información que se publique en Google Académico sea más fiable, más garantizada. Entonces, podríamos decir que lo que encontremos aquí va a ser adecuado. ¿Cuál era nuestro query? Verán cómo va a funcionar esto, ¿no? Y de paso aprendemos la herramienta. Bueno, a ver, el criterio era riesgo de búsqueda más adecuado. Vamos a copiarle, pero no lo vamos a aplicar todavía. Bien, vamos a poner primero utilizar la herramienta un poquito para luego completar nuestro método de research. Como les decía, el Google Académico es una base de datos de información validada, filtrada, garantizada en algún cierto porcentaje. Sí puede haber información que no sea muy adecuada por el mismo hecho de que las empresas que están validando esa información pueden no ser muy adecuadas. Por ejemplo, una tesis de una universidad o de un instituto que no tenga una calidad adecuada, si bien es cierto, solamente por ser .edu ya está en Google Académico o por publicarse en una revista ya está en Google Académico, puede ser que el tribunal y los evaluadores no hayan puesto la calidad adecuada y la información no sea correcta. Sin embargo, es bastante más fiable que en otro lugar. Bien, vamos a manejar el ejemplo, ¿no? Si yo pongo música, ¿sí? Miren, aquí me salió aproximadamente 1.900.000. Si pongo música con tilde, ¿sí? Me salió 2.600.000. Mucho cuidado, la ortografía influye mucho en el resultado. Este entorno de Google Académico me permite listar, como ustedes se dan cuenta, la información en donde encuentre la palabra música, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si yo pongo música de Ecuador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar en donde encuentre música, en donde encuentre de y en donde encuentre Ecuador. Lo que significa que es posible que se encuentre solo Ecuador y no música, ¿sí? Para garantizar que esto suceda y se trate como una sola frase, lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? Miren ustedes, aquí ya salió solamente 48 resultados de lo que teníamos miles antes, ¿no? 48 resultados quiere decir que yo sí puedo tomarme una hora de tiempo y dar un clic en cada uno de ellos y buscar la información, porque solo son 48. Si le pongo con mayúscula es posible que cambie también, en este caso no cambia. Noten ustedes, si le quito las comillas, 92.400, porque está buscando música separado, que en el mismo documento puede ser que esté Ecuador, puede ser que no esté. Finalmente vamos a encontrar algo en donde encontremos solamente la palabra Ecuador. Miren aquí, perspectiva de transformación de la industria discográfica en Ecuador. Ya no salió música, ¿no? A eso me referí. Pero entonces si queremos tratarle como una sola frase, le ponemos entre comillas, ¿sí? Y si le pongo and, ¿qué significaría? Si alguien me ayuda. Y Vamos a ponerle
de Colombia. Dice que me va a buscar en donde encuentre música de Ecuador y en donde encuentre música de Colombia. No encontró. ¿Sí? Pongámosle un OR. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque está buscando toda la frase. ¿De acuerdo? Ahora si yo le pongo música de Ecuador sin las comillas para que no me busque la frase, OR Colombia. ¿Sí? Noten ustedes, Disculpe, salió maestro. 56,000 resultados. ¿Por qué? Porque aquí no me está buscando como una frase completa. Entonces, las comillas nos sirven para unir. En otros motores de búsqueda puedo poner el signo más en vez de las comillas. Por ejemplo, más. Y ahí me va a buscar tal y cual como si tuviese con comillas. Miren ustedes, 92,400, igual que si le hubiese puesto toda la frase con comillas. ¿Sí? Son unos trucos. Bien, entonces yo voy a poner música de Ecuador. Not Colombia. ¿Qué significa? Que no le tome en cuenta a Colombia. No necesariamente a Colombia como país, ¿no es cierto? Sino a Colombia como palabra. En donde encuentre la palabra Colombia le va a excluir. Puede ser que se trate de un país, puede ser que se trate de muchísimas otras cosas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, nos va a salir, pero igual 18,000 resultados. A mi criterio está mucho. Entonces yo le voy a poner música de Ecuador, entre comillas. Not Colombia, 7 resultados. Noten ustedes cómo bajó la búsqueda, lo que significa que estamos siendo más eficientes en el tiempo y en la búsqueda. 7 artículos yo sí voy a poder leer. 18,000 artículos no voy a leer. ¿No es cierto? Sí está claro el AND, el OR, el NOT, cómo funciona, ¿no? Ponemos entre comillas o con el más y funciona. Además, en el Google Académico tenemos más parámetros importantes. En el listado del resultado, me permite, si ustedes se fijan aquí, entre comillas, citar. Entonces ya me dice exactamente cómo citar con normas APA, con normas ISO, con normas MLA. Los que ya saben un poquito de programación, pues tenemos el código para cuando estamos haciendo con LaTeX, por ejemplo, o algún otro recurso de programación. ¿Sí? Nos permite guardar la búsqueda y encontrar artículos relacionados. Este artículos relacionados es lo que me da el carácter de tercera fuente, ¿no? De fuentes terciarias. Le doy un clic acá y me va a buscar artículos relacionados con la búsqueda. ¿Sí? 101 artículos más relacionados de lo que solo teníamos 7. Pero ya sabemos que todos los que están acá están relacionados con mi búsqueda y con el artículo que estoy leyendo. ¿Sí? Estos son parámetros bastante importantes que en el Google Scholar nos permite garantizar las fuentes porque tienen una referencia en donde buscar. Adicionalmente, noten ustedes en el menú izquierdo, tenemos incluir citas, incluir patentes, es decir, si también necesito ese tipo de información, buscar solo páginas en español, ¿sí? O en cualquier idioma. En este caso, siempre va a buscar como la frase que hemos puesto, ¿no? Pero hay términos que se pronuncian igual en español e inglés, o si pongo en inglés, pues de igual manera puedo buscar que el resto del contenido esté en español. Por fecha o por relevancia. Relevancia significa los más citados, es decir, los que más han entrado la gente a buscar. Y por fecha, del mayor al menor, ¿no? ¿Y en qué fecha? Nosotros habíamos dicho del 2019, ¿no? Aquí ya nos dan algunos parámetros, 2017, 2020, 2021. Vamos a ponerlo. Hay un micrófono que está abierto. Bueno, cerrando hasta terminar esta práctica. Y intervalo específico le ponemos, ¿no es cierto? Del 2019 lo habíamos dicho nosotros en adelante. Ponemos buscar. Noten ustedes, ya solo hay 2. Ya nuestra búsqueda se redujo a 2 artículos. Entonces, esto ya es fácil para nosotros leerlo. ¿Qué deberíamos hacer en el Method Research? Pues ponerlo, ¿no?
solo para manejar el mismo ejemplo. En la tablita ponemos el motor de búsqueda, Google Académico, el query, es este de aquí, todo lo que hemos hecho para buscar. ¿Sí? Ajá, a ver. Ese es el query. Pegamos. Sí, porque es la consulta que hicimos. ¿Cuál fue el total? 2. El autor que va, el revisor, perdón, que va a buscar con nuestro contenido si es adecuado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar al Google Académico, va a poner este query, esta frase, y le debe salir 2 también. ¿Sí? Si ustedes ponen en su computador esto, les va a salir 2. ¿Cierto? Entonces estamos validando nuestra información. Ahora hagamos con nuestro método research, nuestra tablita. ¿Cuál fue el criterio de búsqueda? Riesgo de obesidad, COVID en Ecuador. Muy bien, lo copiamos. Y vamos a ver cómo nos sale. Posiblemente no nos salga mucho o nos salga demasiado. Aproximadamente 1430 resultados. Desde el 2019, ya estamos garantizando, solo en español, ya, entonces está todos los parámetros que habíamos puesto, ¿no? Pero está mucho, ¿cómo le reducimos? Tal vez Doctor, perdón, si le puede incluir usted en riesgo la letra S, poner riesgos, y se cambia el motor, el número de búsquedas, debería salirle 1580. Vamos a ver. ¿Aumenta? Sí. A mí me sale, igualito. a mí me sale 1580. COVID en Ecuador. Ya. Por ahí de pronto hay un espacio en blanco adicional o algo por el estilo, ¿no? O si le pone COVID en Ecuador, se le incrementa. COVID. Después de en Ecuador. Ya, entonces esto nosotros vamos a ir filtrando las búsquedas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, le voy a poner entre comillas, riesgo de obesidad. 4 resultados. ¿Sí? Miren, veamos qué resultado nos salió. Proceso de atención de enfermería en gestantes obesos con COVID-19. Ya cuando voy a leer me doy cuenta que dice gestante, entonces habíamos puesto que es de 20 a 30 años, ya no nos sirve. Ayudo intermitente, parámetros hematológicos y bioquímicos, bla, bla, bla. Bueno, habrá que leerlo a ver si nos sirve. Malnutrición por exceso en adolescentes, de tecnologías audiovisuales. Habrá que ver si tiene que ver con COVID en Ecuador. ¿Sí? Si le ponemos el rango de edad. No podemos parametrizar eso solo lo podemos parametrizar ya leyendo el artículo. Entonces el rango de edad, si nos damos cuenta, caería en la parte de criterios de evaluación. Noten ustedes aquí, con esos términos nos salió 4 resultados. 2019 en español, sobre obesidad, se eliminan los de otros idiomas, no hay nada. Todo lo anterior a 2019 obviamente ya está. Y el criterio de evaluación es obesidad de edad 20-30. Entonces yo voy a entrar a esto, por ejemplo, entro, y ahí lo voy a leer. Sí, aquí leo la introducción. Bien, ha declarado la programación del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo tiene como enfoque una paciente gestante de 34 semanas de gestación. Es decir, bueno, habrá que leer de qué edad corresponde y ver si es que es válido o no. Y si no, lo desechamos, así de simple. ¿Sí? Porque ese es nuestro criterio de evaluación, que sea en Ecuador. Si no es en Ecuador, igual lo vamos rechazando. ¿Sí? Ese es el trabajo. Entonces nos vamos a quedar con una información bastante específica del tema que estamos tratando. Y en esta tablita lo que voy a hacer es copiarme el query, control C, control V, y aquí me salieron 4, entonces este es mi resultado. Esto es lo que tendríamos que hacer de deber, de algún tema de su asignatura o de un tema de su interés. Generar esta tabla del Methodology Research y generar la tabla resultante de la investigación. ¿Cuál es el número adecuado aquí? ¿Cuánto sería un resultado adecuado?
Yo considero que ustedes, un resultado adecuado está entre 20 y 30 artículos, 40 o 50 también si tenemos tiempo. Pero ya un resultado de 1000, 2000 documentos para leer no lo vamos a hacer, no vamos a ser eficientes, vamos a pasar mucho tiempo eliminando recursos, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, si solo lo dejamos con COVID, ya tenemos 8 resultados. Si le ponemos COVID-19, posiblemente tengamos así lo mismo, ¿no? Miren, cambios en la alimentación durante la cuarentena. Posiblemente esto sea más adecuado que las consultas que estamos haciendo. Ahora podríamos trabajar directamente y voy combinando, ¿no es cierto? Voy jugando con las palabras que puedo tener. 4200. Entonces yo voy a poner obesidad. Profe, ¿sería un criterio de inclusión al ponerle en la cuarentena? No. Claro, si ustedes deciden, por ejemplo, pongámosle obesidad en pandemia, por ejemplo, ¿no? Es que debemos jugar con las palabras que se estén utilizando en el entorno. Obesidad en pandemia. Hay uno solo, hecho en el 2019, miren. Ya, fuimos muy específicos. De pronto yo voy a poner obesidad en Ecuador. Es que si yo voy a hacer un trabajo no me voy a guiar en 1 o 2 artículos que han salido, ¿no? Por ejemplo, que hay 50, ya, eso está interesante. Pero miren el primero, ya me dicen los estudiantes de 10 a 12 años. Por mi criterio de exclusión, de análisis, ¿no es cierto?, que tenemos acá, criterio de evaluación, obesidad entre 20 y 30 años, y a ese ya le rechazo, de plano. ¿Sí? La obesidad y su relación con el consumo, bla, 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 en el 2021, no sé si aquí tenga algo que ver sobre COVID, y si no, ya se va desechando. Entonces aquí podríamos ponerle and COVID, y nos quedan 7 resultados, posiblemente los mismos que realizamos o que vimos antes. ¿Sí? Ahora, no sé si alguien aquí es un profesor de inglés, nos podría ayudar traduciendo esta frase y ver cómo funciona en otro idioma. No sé si esto sea adecuado, si está bien traducido, si hay un profesor de inglés aquí. 21 resultados de obesidad en Ecuador, y si le ponemos and COVID, tenemos solamente un resultado, y si le ponemos and, ¿cómo sería pandemia en inglés? Pandemic, ¿ya? Ya tenemos 2, un estudio de la composición de la dieta en las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, dice, del norte, puede ser. Bueno, noten ustedes entonces que todo va variando de acuerdo a nuestro query. ¿Sí? No sé si tienen alguna inquietud al respecto de la búsqueda en Google Académico, de las comillas, del and, del or, del not. Existen otros navegadores que utilizan un término que se llama near, que dice donde esté cerca, hasta 2, 3 palabras cerca la palabra COVID. En este caso no existe, ¿no? ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Alguna pregunta sobre aquello? Listen, un pequeño resumen sobre el or, el not y el and, si es tan amable. Claro. Vamos a ponerlo aquí. El OR, ¿para qué nos sirve el OR? El OR es el operador lógico O, ¿no es cierto? ¿Qué equivale a decir o lo uno o lo otro? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, suma por resta. ¿Qué significa? Va a buscar en donde encuentre la palabra suma y en donde encuentre la palabra resta. ¿Sí? Bueno, los resultados que salgan, ¿no? Pero si yo pongo AND, es el uno y el otro. Va a buscar
artículos o documentos, enlaces en donde encuentre la palabra suma y la palabra resta. ¿Sí? Bajó un poquito, normalmente están juntos. ¿Sí? Si yo le pongo not, va a buscar todo en donde encuentre la palabra suma, pero va a eliminar en donde encuentre la palabra resta. ¿Sí? Así funciona. Ahora, y si le pongo esto entre comillas, suma y resta, va a buscar exactamente en donde encuentre la palabra suma y resta. En este caso, bueno, van saliendo los resultados que deban salir, pero se va filtrando, siempre va a ir un poco menos. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos acá, sí. Ahora bien, de pronto no me acuerdo, lo que dice la compañera, de pronto no me acuerdo cómo funciona el AND, el OR, no me acuerdo cómo funciona el NOT, no me acuerdo muchas cosas. Vengo al menú de Google Académico, siempre el Google Académico, ¿no? Por favor. Y escojo la opción de búsquedas avanzadas. ¿Sí? Y tenemos un menú muy similar a lo que hemos venido conversando, pero ya puesto en pantallita, organizado. Busque con todas las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a manejar nuestro ejemplo con las palabras, ¿cómo era que se llamaba? Obesidad, ¿no? Obesidad. Obesidad en Ecuador. En Ecuador. Y pandemia, no América Latina. Ya, fíjense que aquí dice con todas las palabras. Entonces voy a buscar donde encuentre obesidad, donde encuentre en y donde encuentre Ecuador. Vamos a ver cómo nos da este resultado. Y ahí le vamos probando, ¿no? Cómo queda nuestro query. ¿Sí? 11.800. Vamos nuevamente, eso está mucho. Obesidad en Ecuador, pero dice con la frase exacta, entonces le quito y es como poner comillas con la frase exacta. Sí, y miren, ya me quedó 50 resultados. Es decir, los 1150 anteriores no voy a leer estos 50, sí voy a poder analizarlo. ¿Sí? Solamente cambiándole de con todas las palabras a la frase exacta, ¿no? Con al menos una de estas palabras, con al menos una. Obesidad, es como poner el OR, con la una o con la otra, al menos una de ellas. Obesidad, COVID, Ecuador. Y sería como poner OR. ¿Sí? 242.000. Si se fijan, automáticamente se puso la palabra OR, el operador booleano OR. ¿Sí? Este es mi query, ¿no es cierto? Esta es la consulta que yo debo poner en mi documento. Entonces aquí con el riesgo de obesidad salió esto. Si yo pongo, perdón, es obesidad OR COVID OR Ecuador, me salió 242.000. Esto sería una locura ponerlo porque no vamos a leer eso. ¿Sí? Entonces, deberíamos filtrarlo un poco más. Bien. Sin las palabras. ¿Sí? Como habíamos dicho, por ejemplo, obesidad, sin la palabra, vamos a manejar el otro ejemplo, suma, sin la palabra resta, es como poner un not. ¿Sí? Mira, aquí nos puso el menos, que equivale a lo mismo que poner el not. ¿Sí? 37.000 resultados. Listo. Vamos nuevamente, búsqueda avanzada. Noten ustedes en dónde queremos que aparezcan las palabras. En todo el artículo, es decir, en todo el documento, solamente en el título, ¿sí? Que es otro filtro que vamos... La idea es ser más eficientes en la búsqueda. Escritos por, si de pronto ya tengo un autor, que soy yo escrito por Molina, se me ocurre, si es que conozco el autor, si no lo dejo en blanco, ¿sí? Publicados en... si de pronto tenemos ya una editorial o una institución, el nombre de la institución en donde se ha publicado y en qué fecha, entre el 2019 y el 2021, entre el 2015 y el 2018, qué sé yo. Y nos permite tener una búsqueda más específica, más dirigida. ¿Sí?
No sé si lo están probando, si tienen alguna inquietud al respecto. Todo claro. Facilito también. Bien, entonces lo que debemos hacer es en el aula virtual, en donde dice herramientas digitales, tenemos aquí la parte de la tarea 1 y nos dice realice la búsqueda académica establecida en método de research planteado utilizando un motor de búsqueda definido, en este caso Google Académico, y definir el query y los resultados obtenidos. Para ello, entonces, podemos utilizar en la sección de rebote, está el documento de Word que acabamos de usar, Methodology Research. Claro, en este ejemplo está con un ejemplo de un tema agroindustrial. Ustedes ponen acá su tema de investigación, no de investigación, su asignatura o su tema de la asignatura que quieran investigarlo, para qué vamos a investigar, cuál es la pregunta de investigación y lo vamos llenando. Llenamos la tabla 1 y llenamos la tabla 2, nada más, ¿no? Lo demás es, bueno, eso lo veremos la siguiente semana, es solamente detalles de seguimiento. Entonces llenamos la tabla 1, la tabla 2, lo grabamos como PDF y lo subimos en la parte de tarea 1. Y realizamos este quiz, que igual son 2 preguntas muy sencillas de lo que hemos conversado en clases y nos va a permitir de alguna forma reforzar el conocimiento. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo tengo una pregunta que no, Dígame. casi no la entendí muy bien. Compañera Digna, dígame. Yo estoy hablando, Gloria. Por favor. ¿Ya? Sí. ¿Aló? Sí, sí, compañera Gloria Coral. Sí, disculpe. Sí. Sí, dígame. Ingeniero, lo que pasa es que no le entendí tan bien. ¿Qué parte? Bueno, el and, el or y el not, sí. Y lo que pasa es que de cuál de ellos yo escojo la cantidad de palabras o cantidad de artículos, el concepto que haya. Ajá. Porque usted le ese es puso el número 4. sí. Eso, y usted le puso el número 4 ya. ¿De cuál de ellas yo escojo? ¿Del not, del or o del and? De cualquiera. Lo que pasa es que esto es decisión suya como investigadora, como dueña de la información. Yo les recomendaría llegar a una consulta, porque puede ser más de un query, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, aquí hemos tenido 2 queries, en el uno 4, en el otro 242,000. Este obviamente no está bien definido, por eso está muy amplio. Yo recomiendo, no hay una fórmula para esto, sino que lo que ustedes ponen en esta tabla se supone que va a leer. Entonces yo recomiendo que aquí sea, no sé, entre 30 a 40 como resultados, ¿no? Para poder tener un contenido adecuado. Entonces hay que ir jugando, yo le digo jugando, pero hay que ir probando todas las opciones con el and, con el or, con el not, cambiando las palabras. De pronto no le pongo riesgos de obesidad. ¿Se acuerdan que aquí le pusimos riesgo? Le ponemos la S que el compañero nos recomendó. Entonces se va ajustando la tabla para lograr el resultado que esperamos. Entonces esto se puede ir cambiando una vez definido hasta obtener un resultado adecuado. Unos 30, 40 documentos para lectura están bastante bien. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ok. Compañera Digna, levantó la mano, por favor. ¿No? Compañero Bolívar. Sí, buenas noches, doctor.
¿Cómo planteo un tema de investigación? Porque se supone que los temas, cuando voy a hacer una pregunta de investigación, debe tener ciertas características. ¿Cuáles serían las características para que el tema sea de investigación? Porque riesgos de obesidad en tiempos de pandemia en el Ecuador, como que algo le hace falta. Bueno, realmente esto sería importante trabajarlo cuando veamos cómo crear artículos científicos. En realidad lo pusimos este tema por didáctica, ¿no? Como les decía, no está bien redactado. Sin embargo, yo recomiendo, aunque nos salimos del tema, un tema del tema de la clase me refiero. Un buen tema de investigación debe tener el qué, cómo y para qué. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, el problema que queremos solucionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería la técnica a aplicar. Y el para qué, es decir, cuál es el impacto o el resultado esperado. ¿Sí? Entonces, claro, aquí nos falta la estructura. Sin embargo, nosotros, para la clase de hoy, no necesariamente debemos pensarlo como investigación, sino como un tema de clases. Por ejemplo, yo quiero saber contenido sobre la hoja, por ejemplo, o el tallo. Entonces, mi tema es el tallo y lo que quiero conocer son sobre los componentes. No sé si es que estoy hablando bien, yo no soy profesor de ciencias naturales. Componentes del tallo, por ejemplo, ¿sí? Y ahí voy llenando con esas preguntas del resto de información. ¿De acuerdo? Porque claro, no vamos a hacer una investigación científica para aplicar justo lo que usted nos menciona, un tema estructurado, una pregunta de investigación científica, sino más bien es para generar contenidos de nuestra asignatura a trabajar. Muy gentil, gracias. Sin embargo, bueno, ya que le tocó el tema, un buen título de investigación debe tener qué, cómo, para qué. ¿Sí? La pregunta de investigación debe medirse el impacto o la influencia del para qué de nuestro tema, ¿no? Un poco para irlo solventando. Veamos. Compañero Bolívar acabó de hablar. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Perdón. Culmino con esto. En la parte de la pregunta de investigación, al exponer el para qué, ¿debe estar expresado en porcentajes o no necesariamente? Normalmente la pregunta de investigación trata de medir una influencia como indicador, pero bueno, esto ya es de investigación. En el indicador se debería poner datos cuantificables para poder medir el impacto. En la pregunta de investigación no recomendaríamos ponerlos. Ya. Entonces acá en investiga un criterio. Muy bien, entonces yo les recomendaría realizar esta actividad, ojalá hoy o mañana para que no se acumulen, pero de todas formas está habilitado hasta el día domingo, ¿no? Si no hay inquietudes, hoy podríamos salir un poco más pronto para habilitarles también el quiz que les había ofrecido, ¿no? Los que no han podido responder el día... bueno, ya estamos 52, capaz ya estamos todos los del curso. Les mencionaba que existen compañeros que no han respondido ni han participado en el foro, que fue la tarea de la semana anterior, y no han respondido el quiz. Para aquellos les voy a habilitar este momento hasta una media hora, hasta las 10:30, para que puedan responderlo, ¿no? Por favor. Profe, y a los que se nos fue así de esa manera que le expliqué, ya nos quedamos con esa nota. Voy a revisarle su caso, sino para habilitarle, porque no hay sentido el por qué se haya cambiado, pero voy a verificarlo. ¿Sí? Gracias. Listo. Con todo, ingrese e inténtele dar la prueba. Dígame. Magister, por favor, lo que yo también le manifesté de las preguntas que se fueron de diferente forma. Sí, sí le tengo apuntado. Verifíquele entonces, por favor, antecitos de las 10:30 para que le pueda revisar. Ya le voy a verificar. Ya, muchas gracias, muy amable. Con todo gusto, a las 2. Buenas noches. Estamos para apoyar. Buenas noches. Compañera Digna, dígame. Magíster, para preguntarle, ¿cuándo podremos saber las notitas de las personas que sí subimos el foro y las preguntitas?
Bueno, el foro se califica en función al número de participaciones. Entonces, vamos a tener participaciones durante todo este proceso, entonces el foro tendríamos al final. Del quiz es automático, ya debe tener la respuesta en el momento que dio la evaluación. Sí, magíster. Ya, Ajá. muy amable, Del gracias. foro, También básicamente, quería vamos a tener unas 2 participaciones por cada tema, entonces al final vamos a valorar el número de participaciones. Claro, muy amable. También quería estar segura que se me escuche porque hace una media horita quería participar y parece que no se me escuchaba. Ah, sí, sí le dimos la palabra, pero no lo escuchamos. Ahora ya está bien su tecnología. Ya, muy amable, gracias. Muy bien, entonces yo les voy a habilitar la prueba a los que no pudieron dar hasta las 10:30, ¿sí? Podrían revisar los otros compañeros también, a ver si es que... Doctor, o vi algún error, les corrijo, ¿no? Dígame. Perdón, una consulta. Estaba ahorita resolviendo, ya iba a gritar de emoción y ya puse la tercera pregunta, pero no me validó, solo me cogió las validaciones de la primera y la segunda. Sí, es posible que tengamos algún tema de usabilidad, hay que irlo practicando. Les voy a habilitar, este momento voy a encerrar nuevamente para que vuelvan a dar Muy la prueba gentil. los de hoy. Buenas. Los de hoy, ¿no? Sí. Listo. Positivo. Listo. Bien, entonces yo les agradezco mucho su atención el día de hoy. No se olviden de practicar un poquito este tema de la búsqueda. Es cuestión de ir acomodando palabras y acomodando operadores lógicos y lograr el resultado esperado de la búsqueda, ¿no? Buenas Agradecerles noches. mucho. Dígame. Buenas noches, magíster. Disculpe, yo soy nueva. Hoy hice de incorporarme a la reunión. Yo necesito saber de que estaban hablando sobre los tweets que usted había mandado tareas. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me puede usted ayudar? Ya, la recomendación sería ver los videos de las clases anteriores. Y cuando ya lo revise esa información, por medio de la institución me avisan para habilitarle el quiz y las tareas para que usted pueda dar. Ya entonces... Debería tener acceso al aula virtual. Si no tiene acceso al aula virtual, tiene que solicitar igual las credenciales en la parte administrativa de JIS, ¿no? Ya entonces, ¿por qué tenemos un grupo de WhatsApp ahí? ¿O en dónde me está? No, en el aula virtual, a ver, les comparto nuevamente. Claro, en el grupo de WhatsApp usted puede pedirles a los administradores que le den las credenciales para el aula virtual. No sé si usted tiene acceso. Yo no estoy en ese grupo de WhatsApp, entonces todo sería por medio de aquí de nuestra aula virtual, ¿no? Y aquí está la unidad 1, que son las actividades pendientes y herramientas digitales, las actividades para realizar hoy. Si no tiene acceso a esto, hay que pedir a JIS que le den el acceso a las credenciales. Y una vez que usted revise, hay una vincha que se llama videos de las clases anteriores. Una vez que usted revise y se sienta preparada para dar el quiz, me avisa y le habilito, ¿no? Ya entonces, magíster, muy amable, gracias. Sí, perfecto. Bueno, no es necesario que me digan magíster. Con Fernando está perfecto. Es el respeto. Perdón, magíster, no sé si me puede habilitar el quiz para terminarle, porque quería mandarle un mensaje en privado, pero no había cómo, estado deshabilitado. Entonces, no sé si me puede activar para hacerle de una vez la actividad de hoy. Sí, terminamos la clase y le habilito, por favor. Muy gentil, gracias. El primero también, por favor. Ya vamos a ver qué ha pasado en su caso y le habilitamos. Que le revisen, ¿no? ¿Listo? Bueno, Gracias. entonces muchas gracias. Hasta el día de mañana. Que tengan una buena noche. No se olviden de cuidarse. Si bien es cierto, ya las restricciones se están eliminando, el virus no entiende de política, así es que nosotros debemos cuidarnos. Hasta el día de mañana, compañeros. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Noche, pasen bien. Hasta mañana. Descansen. Hasta mañana con todos. Mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta
mañana, compañero.